pero lo único que hago es realmente decirles la verdad. O sea, yo la rompí, yo me fui del otro lado, ustedes nunca lo lograron, ganó más que sus papás, me tocó ser una estrella y más cosas, ¿no? Famoso, poderoso, millonario, con buen cuerpo, o sea, neta soy Dios, conmigo nadie se puede comparar. Soy aparte poderoso, soy intocable y como les digo, probablemente sus novias los estén engañando conmigo. Illuminati. Parece que la vida de millonario intocable llegó a su fin para Fofo Márquez. ¿Quién hubiera pensado que un joven con aires de grandeza terminaría de rodillas, suplicando que no arruinaran su existencia? Claro, cuando se paseaba por la vida sintiéndose invencible, maltratando mujeres y alardeando de un dinero que ni siquiera era suyo, jamás imaginó que la justicia algún día lo alcanzaría. Y vaya que lo hizo con todo su peso. Para quienes no estén al tanto de la historia, vamos a contextualizar. Fofo Márquez, el típico niño rico con complejo de superioridad, se hizo famoso en redes sociales exhibiendo lujos, su estilo de vida intocable y su actitud de todo lo puedo. Durante años se dedicó a hacer tonterías frente a la cámara, acumulando seguidores que lo veían como un ídolo del derroche. Sin embargo, lo que lo llevó a este punto no fue su falta de inteligencia, sino su falta de límites. Todo comenzó cuando, en un arranque de arrogancia, agredió brutalmente a Edith, una mujer de 52 años, en un estacionamiento de Naucalpan. Su excusa para la agresión fue que ella, sin querer, golpeó su espejo retrovisor. Sí, así de absurda fue la situación. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Cuando vengas aquí trata de meter tus espejos porque quedarnos muy justitos. Déjame, le voy a hablar al seguro. El chavo creyó que yo me iba a ir. Oye, me imagino. Dije, voy a sacar mis papeles. Dije, pero si le vas a hablar al seguro. Sí, iba viendo la camioneta y me dice, ¿qué se me hace que no? Y ella empezó a patearme. No solo la golpeó hasta dejarla bañada en sangre, sino que lo hizo con la confianza de que su dinero lo protegería de cualquier consecuencia. Pero esta vez, las cosas se complicaron para él. Resulta que la justicia mexicana, en esta ocasión, tenía los ojos bien abiertos. En el pasado, los casos de violencia de género solían quedar en el olvido, especialmente cuando el agresor tenía dinero y contactos. Sin embargo, los tiempos han cambiado y la presión social jugó un papel crucial. El video de la agresión se viralizó. La indignación creció como un incendio y antes de que Fofo pudiera reaccionar, ya tenía una orden de aprehensión con su nombre. ¿Qué hizo el gran genio en ese momento? Nada, o peor aún, se fue a la playa a seguir viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Tal vez creyó que el problema se resolvería solo o que con un par de billetes todo quedaría en el pasado. Para cuando quiso reaccionar, ya estaba en la mira de la justicia, y ahí comenzó su verdadera pesadilla. Fofo intentó todo lo posible para evitar la cárcel. Contrató abogados, buscó la forma de reclasificar el delito, e incluso intentó jugar la carta de «fui un niño malcriado, pero he cambiado». Nada funcionó. La presión mediática era demasiado grande, y la idea de que pudiera salirse con la suya era inaceptable para la opinión pública. Además, su propia familia no ayudó mucho, con un hermano que salió en redes sociales a decir que Fofo no era un criminal, que no la mató y que la sentencia era injusta. Según su lógica distorsionada, si la víctima sobrevivió, entonces no debería haber castigo. Pero si creen que esto fue lo peor que le pasó a Fofo, espérense, porque además de la justicia, había otro grupo que también tenía cuentas pendientes con él. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Sí, los mismos que ya le habían advertido en 2022 que no anduviera presumiendo su dinero en su territorio. Ahora, con Fofo tras las rejas, el rumor de que su cabeza tenía precio comenzó a circular. Y si hay algo peor que estar en la cárcel, es estar en la cárcel con un objetivo marcado en la espalda.
Fofo pasó de ser un influencer a un recluso en cuestión de meses. Aunque 17 años pueden parecer poco para muchos, lo cierto es que su vida, tal como la conocía, está acabada. El niño millonario que se creía intocable ahora es solo un interno más en el penal de Barrientos, donde su dinero no compra respeto, su fama no le sirve de nada y su arrogancia le ha ganado más enemigos que aliados. El caso de Fofo también es una lección sobre cómo el dinero puede comprar lujos, pero no inmunidad ante la ley. Durante años creyó que las reglas eran opcionales para él, que podía bloquear avenidas, burlarse de la gente y tratar a las mujeres como objetos sin que nadie le pusiera un alto. Pero la vida le tenía preparado un golpe de realidad, y esta vez no había nadie que lo salvara. Lo que queda claro es que este caso ha marcado un precedente. No es solo la historia de un influencer caído en desgracia, sino una muestra de que, en ciertos casos, la justicia sí puede alcanzar hasta a los más privilegiados. Sí, todavía hay un largo camino por recorrer, pero el hecho de que Fofo esté en la cárcel y no disfrutando de una condena ridícula en su casa, ya es algo. Hoy vamos a repasar lo que ha sido el infierno de Fofo, desde el momento en que se le giró la orden de aprehensión hasta su sentencia final. Veremos cómo este caso se convirtió en un símbolo de justicia, aunque para muchos la condena sigue sabiendo a poco. ¿Será que la presión mediática logró lo que por años parecía imposible? ¿O simplemente le dieron lo mínimo para calmar las aguas? Así que pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Vamos a ver cómo el hombre que se creía por encima de la ley terminó convertido en el ejemplo perfecto de que nadie es realmente intocable. Y lo mejor de todo, hablaremos del mensaje que el CJNG le dejó a nuestro querido Fofo, porque al parecer ni en la cárcel le van a dar tregua. Y recuerden, suscribirse es gratis, a diferencia de la justicia que Fofo intentó comprar. Si pensabas que Fofo Márquez era solo un influencer con un ego inflado, la historia que te vamos a contar hoy demuestra que era mucho más que eso. Era la definición viviente del privilegio mal manejado. Su caída comenzó no solo por la agresión a Edith, sino por años de comportamiento arrogante y violento que poco a poco fueron cavando su propia tumba. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Durante años, Fofo se dedicó a presumir su dinero, a hacer tonterías para llamar la atención y a vender la idea de que con dinero todo se puede. Aunque esto le sirvió para amasar una audiencia de millones de seguidores, en su mayoría jóvenes que soñaban con ser como él, también lo puso en la mira de personas que no estaban dispuestas a dejar que su actitud quedara impune. Porque seamos honestos, el caso de Edith no fue la primera vez que Fofo se salió de control. Antes de este episodio, ya tenía un historial de comportamiento violento, humillaciones en redes sociales, presumir que tenía a las mujeres como trofeos y hasta haberse burlado de la ley cerrando el puente Matute Remus en Guadalajara solo para grabar un video de TikTok. Pero claro, la vida siempre le sonreía, porque en su mundo, el dinero de papá solucionaba todo, hasta que un buen día la realidad lo alcanzó. El 22 de febrero de 2024, un día como cualquier otro para la mayoría, pero para Fofo, el principio del fin. Ese día, Edith tuvo la mala suerte de encontrarse con él en un estacionamiento. Un simple accidente, un golpe menor a su espejo lateral, algo que con un seguro se resolvía en minutos. Pero no con Fofo. El influencer vio rojo, perdió el control. En lugar de actuar como un adulto y resolverlo con una llamada al seguro, decidió que la mejor opción era golpear brutalmente a una mujer 26 años mayor que él. Testigos grabaron la escena. Puñetazos, patadas, insultos. La dejó tirada en el suelo, bañada en sangre. Y ahí es donde Fofo cometió su primer gran error. Subestimó la reacción del público.
porque la historia del niño millonario golpeador no tardó en viralizarse. La indignación fue inmediata, las redes sociales explotaron y la gente comenzó a exigir justicia. Mientras todo esto pasaba, ¿qué hizo Fofo? Nada, o peor aún, se fue a la playa con su novia como si absolutamente nada hubiera pasado, como si la vida siguiera igual. Y aquí es donde cometió su segundo gran error, creer que su dinero lo salvaría. Para marzo de 2024, la presión sobre el caso era tan grande que las autoridades ya no podían ignorarlo. El video de la golpiza a Edith era prueba suficiente de que Fofo no solo era un patán, sino un peligro para la sociedad. Entonces, la Fiscalía del Estado de México giró una orden de aprehensión en su contra. Fofo, en su infinita arrogancia, pensó que nada pasaría. Siguió con su vida, saliendo de fiesta, gastando dinero y asegurando en redes que no tenía miedo. Pero lo que no sabía era que la justicia mexicana estaba a punto de darle una sorpresa. El 4 de abril de 2024, agentes de la Policía de Investigación lo arrestaron en Naucalpan. Ahí sí se acabaron las risas. En cuanto lo esposaron, el influencer que se sentía intocable perdió la sonrisa. Fue trasladado directamente al penal de Barrientos, donde oficialmente su infierno comenzó. Su primer día en prisión fue una bienvenida que, digamos, no fue muy agradable. Sus compañeros de celda lo recibieron de la forma en que reciben a todos los que llegan, con aire de superioridad, despojándolo de toda su ropa de marca, sus pertenencias y sí, también su dignidad. Y aquí es donde cometió su tercer gran error, subestimar la vida en la cárcel. Para un junior mimado que nunca tuvo que esforzarse por nada en la vida, la prisión fue un choque brutal con la realidad. En cuestión de días ya lo habían golpeado, amenazado y despojado de cualquier lujo. Y como cereza en el pastel, comenzó a circular un rumor. Su cabeza tenía precio dentro de la prisión. Según reportes, algunos internos ya lo habían identificado como una oportunidad para ganar dinero. ¿Cómo? Fácil. Pedirle protección a su familia a cambio de no hacerle la vida imposible. ¿Y cuánto costaba esa protección? Nada menos que 50,000 pesos mensuales. Su madre, desesperada, intentó buscar ayuda, pero aquí viene otro detalle interesante. La misma arrogancia que llevó a Fofo a esta situación también jugó en su contra dentro de la cárcel. Porque si hay algo que los internos odian más que a los policías, es a los niños ricos que creen estar por encima de los demás. Y Fofo, con su historial de burlarse de los demás en redes, se convirtió en el blanco perfecto. De pronto, el influencer que se jactaba de romperla en la vida, que decía que ganaba más que los papás de todos sus seguidores, estaba viviendo en un mundo donde su fama no le servía de nada. Pero aún faltaba la peor parte. Su sentencia estaba cada vez más cerca, y aunque su familia intentó moverse con abogados para reducir el castigo, las cosas no salieron como esperaban. Aquí es donde entra en escena su ahora ex abogado, Eric Rauda, un experto en encontrar vacíos legales para reducir sentencias. Su estrategia era clara: retrasar el juicio lo más posible para que el caso se enfriara y buscar que el delito fuera reclasificado como lesiones calificadas en lugar de tentativa de feminicidio. Si esto hubiera funcionado, la condena de Fofo podría haber sido de 5 a 9 años, en lugar de los 17 años y 6 meses que finalmente recibió. Pero aquí es donde la familia Márquez cometió su mayor error. Se desesperaron y despidieron al abogado. Sin una defensa sólida, el destino de Fofo quedó sellado. Y como si esto no fuera suficiente, su hermano decidió salir en redes a hacer el ridículo, con un video donde pedía justicia para él. Sí, porque según su lógica, si no la mató, entonces no debería recibir tanto castigo. Un argumento brillante, digno de Harvard.
Para cuando se llegó la fecha de la sentencia, ya no había nada que hacer, y lo que antes parecía imposible ahora era una realidad. Fofo Márquez iba a pasar los próximos 17 años en la cárcel, pero esto solo era el principio, porque su vida en prisión estaba a punto de volverse aún más complicada. Fofo Márquez pasó de ser el niño millonario de México a convertirse en un preso más en el penal de Barrientos. Y la caída no fue nada glamorosa, porque claro, es fácil sentirse todopoderoso cuando tienes dinero, cuando te rodeas de lambiscones y cuando nunca has tenido que pagar las consecuencias de tus actos. Pero resulta que en la cárcel no hay botellas de champán ni escoltas que te defiendan. Y eso fue un shock para nuestro querido Fofo, porque en su cabeza el dinero todavía lo podía todo. Él creía que la prisión sería solo un pequeño inconveniente en su vida de excesos, que unos buenos abogados lo sacarían rápido o que, en el peor de los casos, pagaría por su protección dentro. Pero lo que no sabía es que dentro de la cárcel, la realidad es otra. Aquí no importa cuánto dinero hayas tenido afuera, porque una vez que cruzas esas puertas, eres uno más del montón. Y si llegas con una actitud de superioridad, peor para ti. Porque si algo no toleran los internos, es a los juniors que creen que todavía pueden dar órdenes. Bienvenido a la realidad, Fofo. El 4 de abril de 2024, Fofo Márquez llegó al penal de Barrientos, un lugar donde la prepotencia y la arrogancia no son bien recibidas. Y desde el primer día, las cosas se pusieron feas para él. Los internos ya sabían quién era, habían visto sus videos, conocían su historia y lo más importante, sabían que tenía dinero. Y en un lugar como Barrientos, eso es lo peor que te puede pasar, porque automáticamente te conviertes en un objetivo. Así que apenas puso un pie en su celda, le quitaron toda su ropa de marca, sus tenis caros, cualquier cosa de valor que trajera consigo. Y no solo eso, sino que lo golpearon para dejarle claro que aquí su fama no servía de nada. De influencer intocable a recluso despojado de todo. Pero lo peor no fue el recibimiento. Lo peor vino después, cuando los internos empezaron a negociar con su familia. Porque claro, en la cárcel nada es gratis. Y Fofo se dio cuenta de eso muy rápido. Apenas llevaba un par de días adentro cuando su madre recibió la primera llamada. Si quieres que tu hijo esté seguro, vas a tener que pagar. Esa fue la oferta. 50,000 pesos mensuales para que no le hicieran la vida imposible. Un precio que en el mundo del crimen es relativamente bajo. Pero aquí el problema no era el dinero, sino lo que significaba. Que Fofo ya estaba marcado. Y no era solo por el dinero, sino por su actitud. Porque a pesar de todo, seguía con su arrogancia, creyendo que podría arreglarlo todo como siempre lo había hecho, con billetes. Pero lo que no entendió es que en la cárcel pagar no significa que te dejen en paz. Pagar significa que ya saben que eres débil y que pueden seguir exprimiéndote. Y eso fue solo el principio. A los pocos días, las amenazas se convirtieron en golpes y los golpes en algo mucho peor. No tardaron en correr rumores de que Fofo ya había sido bien recibido por sus compañeros de celda, porque cuando te conviertes en el blanco de todos, no hay mucho que puedas hacer. Intentó pedir ayuda, primero a la directora del penal, luego a sus abogados, pero nadie lo escuchó. ¿Por qué? Porque en la cárcel, si te metes en problemas, tienes que resolverlos tú mismo. Así que Fofo tuvo que aprender a la mala que aquí no había escoltas ni seguidores que lo defendieran. Que aquí, por primera vez en su vida, estaba solo. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían ponerse peor, llegó otro problema, el CJNG. Porque si bien los internos ya le estaban haciendo la vida imposible, había alguien más que todavía no olvidaba lo que hizo en 2022. El Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sí, los mismos que le habían mandado un mensaje cuando bloqueó el puente Matute Remus para grabar un TikTok. Los mismos que en aquel entonces le dijeron que si volvía a pisar Jalisco lo iban a levantar. Pues resulta que en la cárcel los rumores corren rápido y no tardó en circular la noticia de que el CJNG podría tener pendiente a Fofo. ¿Y qué significaba eso? Que además de los internos, ahora tenía que preocuparse de que alguien intentara cobrar venganza en su nombre. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Fofo, en su desesperación, intentó hacer lo único que sabía hacer: pagar para salir del problema. Pero esta vez las cosas no salieron como esperaba. Porque a diferencia de los jueces o de la policía, en la cárcel no puedes simplemente ofrecer dinero y esperar que todo se resuelva. Aquí, cuando un cártel pone los ojos en ti, no hay mucho que puedas hacer. Y si algo quedó claro con la advertencia del CJNG en 2022, es que ellos no olvidan. Así que Fofo, en lugar de encontrar una salida, solo logró que la tensión aumentara. Porque ahora no solo tenía que lidiar con los internos, sino también con el miedo constante de que, en cualquier momento, alguien pudiera hacerle una visita especial. Y aquí es donde cometió su último gran error: subestimar lo que realmente significaba estar en prisión. Porque una cosa es estar en la cárcel y otra muy diferente es estar en la cárcel sabiendo que alguien, en algún lugar, quiere verte muerto. Para este punto, Fofo Márquez ya no era el mismo. Ya no era el influencer arrogante que se burlaba de la gente en redes sociales. Ya no era el niño rico que creía que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Ahora era solo un preso más, tratando de sobrevivir en un mundo que no estaba hecho para él. Y lo más irónico de todo esto es que si hubiera sido un poco más inteligente, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Si hubiera aceptado su responsabilidad desde el principio, si hubiera mostrado un poco de humildad, si hubiera dejado de jugar a ser un dios intocable, quizás su sentencia habría sido menor. Pero no. Fofo prefirió pelear, desafiar y al final perderlo todo. Ahora, su historia es una advertencia para todos esos juniors que creen que el dinero los hace invencibles. Una lección de lo que pasa cuando crees que puedes jugar con la justicia y salir ileso. Y lo más triste de todo es que su historia todavía no ha terminado. Porque 17 años es mucho tiempo y en la cárcel un día puede parecer una eternidad. Fofo Márquez siempre pensó que la justicia era un juego, un trámite que con el dinero suficiente podía desaparecer. Claro, porque en su mente todo se podía resolver con un fajo de billetes, una sonrisa burlona y su actitud de "nadie puede tocarme". Pero lo que no entendía es que esta vez la historia era diferente. No estaba lidiando con un ticket de tránsito ni con una queja de redes sociales que podía apagar con un simple "me vale". Esta vez el país entero tenía los ojos puestos en él. La presión social estaba al máximo y su arrogancia lo estaba hundiendo más rápido de lo que podía imaginar. Si algo quedó claro durante su juicio, es que Fofo no entendía en lo absoluto la gravedad de su situación. Sus gestos despreocupados, sus miradas de fastidio y su actitud de "esto no es para tanto", solo lograban irritar aún más a quienes esperaban verlo recibir el castigo que merecía. Desde el primer día de audiencias, su estrategia de defensa era la misma: minimizar lo que hizo, victimizarse y tratar de dar lástima. Y claro, como buen junior malcriado, pensó que llorando un poco frente al juez, tal vez podría salir con una palmadita en la espalda y una sentencia leve. El problema es que la realidad no funciona así. El video de la golpiza a Edith estaba en todas partes. Millones de personas lo vieron, lo compartieron, lo discutieron. No había manera de justificarlo, no había forma de disfrazar lo ocurrido como un simple error. Y aún así, Fofo y su equipo legal lo intentaron.
Su abogado, en un esfuerzo desesperado por salvarlo, argumentó que no fue tentativa de feminicidio, sino simplemente lesiones graves, como si el hecho de haber dejado a una mujer bañada en sangre en un estacionamiento no fuera suficiente para demostrar que su intención iba mucho más allá de un simple ataque impulsivo. Pero ni siquiera eso fue lo peor. Lo más patético de todo fue cuando Fofo intentó pedir clemencia en una de las audiencias más cruciales. Casi se arrodilló frente al juez, suplicando que no le arruinaran la vida. Sí, el mismo tipo que días antes se reía de su situación, el mismo que por años se burló de todos, creyéndose intocable, ahora rogaba por su libertad como un niño que pide que no le quiten su juguete favorito. La ironía no podía ser más grande. Lo que nunca pasó por su mente fue que la justicia no se basa en lo que él quiere, sino en lo que dicta la ley. Y en este caso, la ley no estaba de su lado. Porque a pesar de todos sus intentos por dilatar el proceso, de los juegos legales y las supuestas pruebas que su defensa intentó presentar, el caso estaba cerrado desde el momento en que su brutal ataque quedó grabado y viralizado. No importaba cuánto dinero tuviera su familia, ni cuántos abogados intentaran salvarlo. Había demasiada presión, demasiada evidencia y, sobre todo, demasiado desprecio por su persona. Así que cuando llegó el momento de la sentencia, no había espacio para sorpresas. El juez no mostró piedad, y con toda la razón. Cuando se le dictó la sentencia de 17 años y 6 meses de prisión, se pudo ver en su rostro que, por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba enfrentar consecuencias reales. El Dios que presumía en sus videos, el niño rico que se jactaba de ser intocable, ahora no era más que un delincuente condenado. Y aunque sus abogados todavía intentaron una apelación, la realidad es que no había vuelta atrás. Fofo Márquez pasaría buena parte de su vida tras las rejas, en un lugar donde su dinero y su actitud de «soy superior a todos» no le servirían de nada. Lo más ridículo de todo esto fue la reacción de su familia. Su madre, en lugar de aceptar la realidad de que su hijo estaba pagando por sus crímenes, intentó hacer lo que cualquier familia de un junior hace: jugar a ser la víctima. Desde acusaciones de que todo era una exageración, hasta intentos de convencer a los medios de que Fofo no era tan malo como lo pintaban, su familia intentó de todo para limpiar su imagen, pero no funcionó. Porque el problema de Fofo no era solo lo que había hecho, sino todo lo que representaba. Era la imagen viva de la impunidad, del clasismo, del privilegio malentendido. Y la gente estaba cansada de ver cómo tipos como él se salían con la suya una y otra vez. Así que esta vez, la justicia hizo lo que debía hacer. Y aunque 17 años puede parecer poco para muchos, para Fofo es prácticamente una eternidad. Porque no nos engañemos, él no está hecho para la cárcel. No sabe cómo sobrevivir en un ambiente donde no hay lujos, donde no hay privilegios, donde no puede comprar su salida con una sonrisa burlona y una transferencia bancaria. Y lo peor de todo es que aún no ha aprendido la lección. Incluso después de su sentencia, en lugar de aceptar su castigo con dignidad, su hermano salió a hacer el ridículo en redes sociales, tratando de defender lo indefendible. Porque claro, según él, su hermano no merecía ese castigo porque no la mató. Ese fue su gran argumento. Como si el hecho de haber dejado a Edith al borde de la muerte no fuera suficiente razón para que recibiera un castigo ejemplar. Como si el simple hecho de que alguien sobreviva a una agresión brutal significara que el agresor no merece pagar por sus actos. Pero eso solo demuestra algo que ya sabíamos. La familia de Fofo vive en una realidad completamente distinta al resto del país. Una realidad donde creen que el dinero y el apellido los hace intocables. Pero esta vez se equivocaron, porque aunque tardó, la justicia llegó. Y ahora, Fofo tendrá que aprender a vivir en un mundo que nunca imaginó.
Un mundo donde nadie le aplaude sus tonterías, donde nadie le ríe sus chistes de junior mimado, donde no hay botellas de champán ni fiestas con modelos. Un mundo donde solo es un número más. Y aunque aún le quedan muchas lecciones por aprender dentro de la cárcel, hay algo que es seguro. El niño millonario de México finalmente conoció lo que significa ser igual que todos los demás. Y si algo nos ha enseñado esta historia, es que al final del día la justicia puede tardar, pero cuando llega, no hay dinero que la detenga. Si pensabas que el infierno de Fofo Márquez terminaba con la sentencia, déjame decirte que esto apenas es el inicio. Porque una cosa es recibir 17 años de cárcel y otra muy diferente es sobrevivir a ellos. Hasta ahora, hemos visto a un Fofo que se creía invencible, que pensaba que su dinero lo sacaría de cualquier problema. Pero aquí es donde la realidad lo golpea más fuerte que cualquier juez o sentencia. El mundo dentro de la cárcel es otro nivel. Una cosa es estar encerrado y otra es ser el blanco favorito de los reos. Y es que en el penal de Barrientos, la fama no es un privilegio, sino una condena extra. Todos lo reconocen, saben quién es, lo han visto en redes. Y lo mejor de todo, saben que su familia tiene dinero. Y eso lo convierte en un negocio rentable para quienes controlan la prisión. Cuando Fofo llegó al penal, su primer error fue seguir con la misma actitud de siempre. Creyó que podía comprar su seguridad como lo hacía afuera, pero en la cárcel las reglas son otras. Aquí, el dinero no compra respeto. Compra un respiro, pero también te vuelve un objetivo. Los internos no tardaron en visitarlo para recordarle que aquí no es un influencer con millones de seguidores, sino un simple preso más. Y las primeras semanas fueron una tortura psicológica para él. Entre amenazas, golpes y robos constantes, Fofo entendió lo que realmente significa no tener control sobre nada. Los custodios, lejos de ayudarlo, solo miraban con indiferencia. Y no porque sean crueles, sino porque en la cárcel, si no sabes defenderte solo, nadie lo hará por ti. Para empeorar su situación, empezó a circular la noticia de que su familia estaba dispuesta a pagar por su protección. Esto, lejos de ayudarlo, lo hundió más. Ahora, los reos sabían que podían sacarle dinero. Cada día había una nueva cuota, un nuevo chantaje, y Fofo tenía dos opciones: pagar y seguir siendo un blanco constante, o negarse y prepararse para recibir una golpiza. Lo peor de todo es que, a pesar de pagar, la violencia no paraba. Lo golpeaban, lo humillaban y lo trataban como si fuera una simple moneda de cambio entre los internos. Hasta ese punto, su vida en la cárcel ya era una pesadilla. Pero aún faltaba lo peor. Desde que llegó al penal, Fofo sabía que había una amenaza más grande acechándolo: el CJNG. Porque claro, no se nos olvida el pequeño detalle de que hace unos años él recibió una advertencia del cártel. ¿Recuerdas cuando cerró el puente Matute Remus en Guadalajara para grabar un TikTok? Bueno, al parecer a los del CJNG no se les olvidó. Y si algo sabemos de los cárteles, es que no suelen dejar pasar las cosas fácilmente. Los rumores dentro de la cárcel empezaron a crecer. Los internos susurraban que Fofo tenía una cuenta pendiente, que aunque en este momento no había un movimiento directo en su contra, su tiempo estaba contado. Y aquí es donde entra el verdadero miedo. Porque en la cárcel el miedo no viene solo de los golpes o de las amenazas diarias. Viene de saber que en cualquier momento alguien puede decidir que tu vida se acabó. Así que ahora Fofo no solo tiene que preocuparse por las golpizas de los reos comunes, también debe mirar por encima del hombro cada segundo del día. Lo más absurdo de todo esto es que, a pesar de la amenaza latente, su familia sigue actuando como si aún tuvieran el control. Porque claro, su madre y su hermano no paran de quejarse de la injusticia que se ha cometido contra él.
Hasta han intentado hablar con los medios para dar la versión de que Fofo no merece estar en la cárcel, como si él fuera una víctima de un sistema cruel. Pero no es una víctima. Si está en la cárcel, es porque él mismo se lo buscó. Si sufre amenazas, es porque sus propias acciones lo pusieron en esa situación. Porque aquí no estamos hablando de alguien que fue acusado injustamente. Estamos hablando de un junior malcriado que golpeó brutalmente a una mujer, pensando que no pasaría nada, y ahora está pagando el precio con cada día que pasa. La vida de Fofo en la cárcel se vuelve más complicada. Ya no es solo el hecho de que los internos lo tengan en la mira. Ahora también tiene que lidiar con la paranoia, con la incertidumbre de no saber si mañana será su último día. Ya no duerme bien, apenas come. Y lo peor de todo es que aún le quedan más de 16 años de esto. 16 años donde cada día se sentirá como una sentencia de muerte. Y aunque muchos piensan que podría salir antes por buena conducta, la realidad es que Fofo no tiene nada a su favor. No es alguien que pueda comportarse bien. Su ego, su prepotencia y su actitud lo han metido en problemas desde el primer día. Así que la única salida que le queda es aguantar y esperar lo mejor. A estas alturas el mensaje es claro. Fofo Márquez es la prueba viviente de que el dinero no compra la libertad cuando el país entero está viendo. Porque sí, antes era fácil que juniors como él escaparan de la justicia. Pero este caso fue diferente. Este caso fue un punto de quiebre. Porque no solo se trataba de un influencer golpeador, se trataba de un sistema judicial que, por primera vez en mucho tiempo, hizo lo correcto. Y aunque la sentencia de 17 años puede parecer insuficiente, lo cierto es que para Fofo es una condena mucho más grande de lo que él imaginaba, porque no solo perdió su libertad, perdió su estatus, su poder, su falsa seguridad y sobre todo, perdió el miedo que el dinero le daba a los demás. Porque ahora, en la cárcel, él es el que vive con miedo todos los días. Y esa, sin duda, es la lección más grande de su vida. Después de todo lo que hemos visto, la historia de Fofo Márquez nos deja muchas lecciones. Pero quizá la más importante de todas es que nadie es intocable cuando la justicia realmente funciona. Porque este caso no fue solo sobre un junior que se creía superior al resto. Fue sobre el hartazgo de la sociedad hacia la impunidad, sobre el rechazo a la violencia y el clasismo disfrazado de contenido de entretenimiento. Durante años, Fofo se burló de todo y de todos. Se sintió invencible, convencido de que el dinero y la fama lo protegerían de cualquier consecuencia. Pero se equivocó. El país entero vio lo que hizo, y esta vez el sistema judicial no pudo mirar hacia otro lado. Hoy Fofo Márquez ya no es el influencer arrogante que se jactaba de ser superior a los demás. Hoy es solo un número más en la prisión de Barrientos, viviendo día tras día con el miedo de que cualquiera pueda decidir su destino. Pero la gran pregunta es, ¿habrá aprendido la lección? Si algo hemos visto con este tipo de personajes, es que la humildad no suele ser parte de su ADN. Quizá en su mente todavía cree que algún milagro lo sacará de la cárcel antes de tiempo. Pero 17 años son muchos, y cada día, cada golpe, cada amenaza, le recordará que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no la dignidad ni el respeto. Así que mientras Fofo enfrenta su nueva realidad, el resto del país puede ver esto como una señal de que las cosas están cambiando. Todavía queda mucho por hacer, pero este caso fue un paso en la dirección correcta. Y ahora la última pregunta queda en el aire. ¿Cuántos más como Fofo Márquez seguirán cayendo antes de que finalmente entiendan que nadie está por encima de la ley? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que 17 años fueron suficientes o se quedó corto el castigo? ¿Qué harías tú si tuvieras a Fofo Márquez de frente?
Recuerda suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejarnos tu like si te gustó este video. Nos vemos en el próximo.